Buenos días y feliz sábado a todos conectados en nuestra línea de oración y también que se van a conectar a través de este video. Eh, Soy el pastor Carlos de la Cruz y los quiero dar una bienvenida y agradecerles por tomar este tiempo de estar con nosotros. Antes de comenzar con el sermón, o antes de seguir con el sermón, vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios y eterno Padre, alabado y glorificado, Señor, sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, queremos abrir tu santa palabra una vez más, Señor, para dirigirnos al mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Bendito Padre, pedimos que tú seas la persona, Señor, que va a hablar a nuestro corazón, que tú vas a dirigir tu mensaje, Señor, directamente a nosotros y, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender y aplicar este mensaje a nuestra vida, Señor. Queremos ser no solo oidores, pero también hacedores de tu palabra, para ser los discípulos, Señor, que confesamos hacer, pero también, Señor, que Jesús nos ha llamado a hacer. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Cuando escuchas la palabra discípulo, ¿qué piensas? ¿Qué escenas ve en su mente? ¿Qué tipo de persona usted ve que puede ser un discípulo? Puede ser hombre, puede ser una mujer, puede ser un niño. ¿Qué se requiere de un discípulo? ¿Qué nosotros conocemos a ser discípulos? ¿O cómo es que nosotros pensamos que un discípulo se debe actuar o se debe comportar? ¿Qué defina, básicamente, qué defina un discípulo? ¿Sabe? Una definición que tengo, que busqué, es un discípulo es alguien que no solo aprenda o aprende de alguien, no solo comienza a entender cómo esa persona lleva su vida, sino esa misma persona, ese discípulo, entonces comienza a vivir su vida como esa persona. O sea, es como un mentor ayudándonos a vivir o dirigir nuestra vida como ellos viven su vida. No es solo aprender y entender lo que nos están enseñando, pero también vivir a través de los principios y las creencias de esa misma persona. Entonces, con esta definición, porque sabemos que si esta es la definición, entonces esto hace la diferencia entre alguien que solo es un seguidor de alguien que es solo un seguidor, un fan, ¿no? Como dicen, de alguien, y alguien que sí verdaderamente es un discípulo. Entonces, si esta es la definición o una de las definiciones, entonces, ¿cómo podemos entender cómo un discípulo de Cristo debe vivir su vida? ¿Cómo es que un discípulo de Cristo debe manejar su vida o debe responder a diferentes situaciones, a diferentes eventos? Si vayan conmigo, si buscan en su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 6, libro de Hechos, capítulo 6, vamos a ver qué es una manera, no porque esto no es, este versículo, lo que vamos a estudiar, no define definitivamente, ¿no?, qué es un discípulo o qué debe ser un discípulo, sino nos ayuda a entender qué debe ser discípulos o un discípulo de Cristo cuando llega a diferentes circunstancias. Porque algo que vamos a aprender aquí en estos versos es que un discípulo debe hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Debe demostrar su creencia, que conoce a Jesús. Entonces, vamos a ver también que aún con las circunstancias que estamos viviendo hoy, que un discípulo de Jesús tiene que hacer que la misión siga adelante. La misión siga adelante. En el versículo 1 del capítulo 6 del libro de Hechos, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok, nos encontramos primero con
un problema. Quizás no es tanto un problema, pero más como un desafío. El desafío es que las viudas de los griegos siendo los judíos que hablaban griego, no conocían el hebreo, hablaban el griego. Entonces los hebreos son los judíos que hablan hebreo. Entonces, ¿qué es el desafío? El desafío es que las viudas no estaban siendo atendidas. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió en este tiempo que las viudas no estaban siendo atendidas? Entonces, el mismo versículo lo dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Entonces, habían tantos discípulos en esos días, tanta gente que estaban aceptando a Jesús, tanto personas que estaban siendo convertidas de ser solo judíos a ser cristianos. Había tanta gente que esto fue descuidado. O sea, las necesidades de estas viudas fueron descuidadas por este tiempo. Eh, pero, pero eso no significa que hubo un problema, ¿no? Porque esto fue más como una bendición, a saber que se estaban convirtiendo tanta gente que ya necesitaban como un poco más de organización, más de estructura. Eso no es un problema, eso es una bendición. Eso es una bendición que quizás necesitamos en todas nuestras iglesias. Entonces, esto no fue el problema. Vamos a ver que el problema más adelante fue la estructura, que ya necesitaban como ser más intencional a no solo predicar y testificar del evangelio. Tienes que ver más con poder seguir haciendo eso y también cuidar de las personas que tienen necesidades, porque hasta el capítulo 6 del libro de Hechos, no se habla que hubo otras necesidades, o sea, no se habla que la gente estaban pidiendo y estaban diciendo, pero yo necesito esto, me echaron de la casa porque acepté a Cristo, o esto o lo otro. Porque si miramos a los primeros 3, 4 capítulos, dice que mientras las personas estaban aceptando y se estaban siendo convertidos, ellos también todavía estaban estudiando, ellos todavía estaban compartiendo sus necesidades o aún personas estaban entregando sus propiedades para poder ayudar a otra persona que tuvo una necesidad. Entonces, esto fue la primera vez porque se expandió tanto la obra, tantas personas se estaban convirtiendo que ahora no se dieron cuenta que este grupo, desafortunadamente, las viudas, no estaban teniendo sus necesidades. Y puede suceder a cualquier persona, puede suceder a cualquier organización. Si hay más personas, eso significa que va a haber más necesidades. Y si hay más necesidades, eso significa que va a necesitar más recursos. Entonces, fíjense que ellos todavía no han salido de Jerusalén. Ellos todavía están en medio donde comenzaron, donde el Espíritu Santo fue derramado en Jerusalén. Jesús dijo, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo el mundo. Pero todavía aún estaban en Jerusalén y ellos todavía seguían testificando, seguían haciendo discípulos de cada persona que estaba aceptando el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Y Dios es un Dios no solo de ciertos grupos o ciertas personas, Dios es un Dios de todo. Y dice también la palabra de Dios que Dios es el Dios de las viudas y de los huérfanos. Entonces, esto no pudo pasar por alto. Ellos tenían que hacer algo para ayudar a este grupo, a estas viudas. Entonces, esto me hace pensar en la situación que estamos enfrentando hoy, cómo estamos administrando a las necesidades que hay en nuestro alrededor, cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestras comunidades, cómo estamos sirviendo a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a saber que hay necesidades, hay gente sin trabajo, hay gente que ya no pueden salir, hay gente que no tiene manera de buscar su compra, no pueden comprar, no pueden por su salud, quizás por su edad. Hay diferente gente que bueno, como todos, ¿no? Casi todos estamos encerrados. Pero ¿cómo podemos ayudar a las personas que sí pueden salir o si nosotros podemos salir?
cómo nosotros podemos llegar a ayudar a otra persona en esta situación. Porque no se trata de solo preocuparnos por nosotros mismos, pero también podemos ver a través de esta situación, a través de esta pandemia que estamos viendo, podemos todavía ministrar a las necesidades y también, vamos a ver, y también buscar una manera para compartir la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque tenemos que recordar algo, como dije al principio, la misión tiene que seguir adelante. Ahora, si vamos al versículo 3, vamos a mirar que los apóstoles o los 12, como dicen aquí, los 12, ahora quieren trabajar con esta situación. No solo lo van a echar a un lado, no es que ellos están diciendo, no, nosotros no tenemos tiempo o esto no nos toca, no nos pertenece esa responsabilidad. No, ellos van a tomar una decisión entre ellos y también en la multitud de los discípulos que están ahí con ellos. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, los apóstoles, los 12, encuentran y notan que hay un problema. Y el problema no es que las viudas no están siendo atendidas. El problema es que necesitan estructura, necesitan más organización. Eso se está creciendo, se está expandiendo y necesitan más gente que van a ser líderes, que van a tomar la rienda para ciertos ministerios, para ciertos departamentos, ¿no? Como lo hacemos en la iglesia, para que se hagan cargo de ayudar a este grupo. Y no solo a este grupo, me imagino que esto comenzó como a traer más estructura a la iglesia. Y no solo fue para las viudas, sino fue quizás para otros grupos también que antes quizás estaban siendo como menospreciados y ahora siendo cristianos, convirtiéndose y uniéndose a este movimiento, ahora ellos van a tener como más atención y sus necesidades van a ser cumplidas. Entonces, cuando dicen aquí que no es justo, significa, mire, nosotros fuimos llamados por Dios para hacer esto, pero esta situación tiene que ser tratado. No podemos solo dejarlo a un lado. Entonces, necesitamos que entre ustedes, la multitud, imagínense, son 12 apóstoles, pero hay una multitud de discípulos que pueden que pueden tomar esta responsabilidad. Es como cualquier otra cosa, ¿no? Esto no significa, no es necesario que tomen un líder si otra persona lo puede hacer quizás igual como el líder lo puede hacer o quizás mejor, ¿no? Porque hay necesidades, se tiene que cumplir con las necesidades. Nosotros no podemos ser cristianos y ver que hay una necesidad y dejarlo al lado, pero tratar de compartir el evangelio con esa persona. No, tenemos que hacer como Cristo, tenemos que seguir cumpliendo con ayudando a las personas si nosotros podemos. El evangelio no es solo de la palabra, es también de ayudar al hermano, a ayudar al prójimo. Entonces, fíjense que los apóstoles le dijeron a la multitud, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahora les están dando 3 requisitos que vamos a entrar en eso. Pero los apóstoles delegaron esta responsabilidad a los discípulos porque ellos lo pueden hacer. Ellos confiaron. Si ellos fueron sus discípulos, fíjense en esto, si ellos fueron los discípulos que aprendieron de los apóstoles, entonces ellos deberían tener el mismo deseo, la misma enseñanza, las mismas creencias como los apóstoles que anduvieron con Jesús. Si ellos enseñaron lo mismo, entonces ellos también van a hacer lo mismo como los apóstoles. Entonces no significa que solo es por liderazgo, sino que ellos también tienen que tener la misma mentalidad como Jesús. Si los apóstoles lo tenían,
estaban enseñando lo mismo a los discípulos, donde los discípulos también van a tener ese amor y ese deseo para servir. Eso es la clave de este. Entonces, los apóstoles no es que estaban tratando de escaparse de ayudar, no, ellos estaban como pasando ahora una oportunidad para servir y para ser líderes también. Fíjense que eso no significa, para nosotros, eso no significa que nosotros no podemos dejar todo a los Pedros, todos a los Pablos de las iglesias, los líderes que, como Juan, ¿no? Nosotros no podemos dejar el cargo, los ministerios, las responsabilidades, los desafíos, solo a los líderes. Eso se tiene que compartir entre todos, porque si dependemos de los Pablos y de los Pedros a predicar, a dar estudios bíblicos, a limpiar el templo, a visitar, a orar, a hacer todo, entonces ellos van a terminar haciendo nada. Pero si entre todos nosotros, si somos todos discípulos, la única diferencia entre un discípulo y un apóstol es que un apóstol estuvo con Jesús en el principio, en su ministerio, vio su resurrección y vio su ascensión. Un discípulo obviamente no vio su resurrección, no estuvo durante estos tiempos. Nosotros hoy somos discípulos, pero no podemos ser apóstoles. Pero como discípulos, si somos discípulos de Jesús, entonces todos debemos y podemos tomar y dividir las responsabilidades entre todos de acuerdo al llamado, a los talentos, a los dones que Dios nos ha dado y seguir con la misión. Amén. Entonces, seguimos al versículo 5. Versículo 5, porque aquí es cuando vemos la respuesta. Aquí es cuando vemos que hubo armonía entre los discípulos y los apóstoles. Versículo 5 dice, agradó, mire cómo dice, agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, que estaban de acuerdo. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parminas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ellos tomaron el desafío, buscaron la gente y estas personas, estos 7, fueron ordenados como diáconos. De aquí es que conocemos que sabemos de la oficina o del ministerio, del departamento de diáconos y diaconisas. Pero eso no significa que eso fue solo por ellos. Ellos fueron los líderes que iban a quizás ayudar a ministrar esto, pero no fue solo estos líderes. Entonces, mire, dice que necesitaban tres características para poder ser un líder. El primero dice, versículo 3 lo dice, varones de buen testimonio. Número 1, buen testimonio. ¿Qué significa eso? Que vieron su carácter, que vieron su manera de expresarse, vieron su manera de comportarse, vieron su manera de servir, vieron que no solo decían que eran discípulos, pero fueron y demostraron que eran discípulos de Cristo, no discípulos de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, discípulos de Cristo. Y ellos a través de su vida demostraron ese discipulado. Entonces, puede ser que todos los conocían, puede ser que algunos los conocían, pero ellos fueron nombrados como líderes fue por su testimonio. Entonces le hago la pregunta, ¿cómo está su testimonio? ¿Cómo se ve su testimonio como un discípulo de Cristo? Siendo hombre, siendo mujer, siendo el líder en su hogar, siendo líder en una iglesia, siendo líder en su trabajo, en la escuela. ¿Cómo se ve su carácter? ¿Cómo se ve su manera, su testimonio? Pueden decir, los demás saben que usted eres un discípulo de Cristo. Pueden notar que hay una diferencia entre usted y los demás. Pueden notar que hay algo que si usted fue escogido o escogida como un líder, ellos pueden decir, sí, yo confío que esta persona va a ser un buen líder
para nosotros. El número 2, fueron llenos del Espíritu. ¿Qué significa llenos del Espíritu? O sea, que no hubo manera que alguien puede dudar que Dios no estaba con ellos o que Dios estaba con ellos. Dios se tiene que ver a través de nosotros. Una vez más, eso nos lleva a nuestro carácter. ¿Qué tipo de testimonio? ¿Estamos testificando que el Espíritu Santo nos está guiando? ¿Estamos testificando que tenemos caracteres que están siendo transformados? No vamos a tener caracteres perfectos por ahora, no, pero cada día vamos trabajando con Dios, cada día vamos trabajando con el Espíritu Santo. Entonces, pueden notar que el Espíritu Santo está con nosotros o nuestro carácter, nuestro testimonio dice otra cosa. Número 3, dice, tienen y de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado con responsabilidades. Dios ha puesto llamados en nuestra vida. Entonces necesitamos sabiduría para poder administrarlo. Necesitamos sabiduría, claro, de Dios. Tiene que venir a través del Espíritu Santo. Pero necesitamos también la sabiduría de saber, ok, esto es mi responsabilidad, tengo que ayudar con esto, esto es lo que se espera de mí, esto es lo que ellos están esperando que yo cumpla, esto es la manera que ellos están esperando que yo haga cierta cosa. Quizás yo pueda hacerlo a diferentes maneras, pero tenemos que ver un resultado. Entonces ellos tuvieron la oportunidad para decir sí o no, pero ellos lo aceptaron. ¿Por qué? Porque fue un llamado de Dios. Y esto no fue solo porque los apóstoles lo mandaron, sino fue porque ellos lo desafiaron a hacer esto para servir, para cumplir con las necesidades de vida o las necesidades que tenían. Y ellos aceptaron. Ellos aceptaron porque tenían su carácter o dieron un buen testimonio, estaban llenos del Espíritu Santo y tenían sabiduría. Nuestra responsabilidad, nuestro desafío como iglesia, como una iglesia local, es seguir sirviendo, ministrando a nuestras comunidades. Porque ¿para qué servimos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué estar ahí? No es solo para compartir la palabra, pero también para ayudar a las necesidades que hay en nuestra comunidad. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Estando todavía en Jerusalén, estando todavía en el mismo lugar, quizás en una diferente parte de Jerusalén, pero todavía están ahí y ellos le correspondían a ayudar con esta necesidad. Pero fíjense que eso no significa que los discípulos no iban a predicar. Eso no significa que los discípulos no iban a testificar. Esto no significa que los discípulos ya no tenían que preocuparse por enseñar, a dar estudios bíblicos, a testificar. No, porque muchos pueden decir, bueno, los apóstoles iban a predicar, los discípulos iban a ayudar con el ministerio de departamento de diáconos y ya todo. No nos tenemos que preocupar. No, eso no, lo que la Biblia no dice eso, la Biblia no registra eso. Vamos a ver al versículo 7 cómo todo terminó. Y tampoco en el libro Hechos de los Apóstoles dice otra cosa. No tengo la cita aquí conmigo, pero dice la escritora Elena White, dice, solo porque estos diáconos, estos hombres fueron ordenados, fíjense, fueron ordenados como diáconos para servir, no significa que ellos dejaron de predicar y de testificar. Incluso ella sigue diciendo que ellos conociendo y teniendo ya la verdad, conociendo ya la prédica, o sea, conociendo ya cómo ayudar a otra persona a conocer y entregar su vida a Jesús, ellos tomaron esa responsabilidad y lo hicieron con fervor, con pasión, con el deseo para ver muchas más personas entregar su vida a Jesús. Entonces, solo porque ellos fueron designados para hacer otra obra que directamente quizás no es de predicar y orar como los 12, como los apóstoles, eso no significa que ellos dejaron de testificar, no significa que ellos dejaron de estudiar con las personas, que ellos dejaron de predicar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. La iglesia continuó creciendo en Jerusalén
Y usted puede leer más en capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que se expandió más la iglesia cuando vino la persecución. Ellos quizás, los apóstoles se quedaron en Jerusalén en ese tiempo para seguir predicando. Y en ese tiempo, fíjense, mira cómo Dios trabaja. Los discípulos estaban preparando, quizás no estaban predicando tanto en Jerusalén, pero cuando vino la persecución, los discípulos que dice capítulo 8, se abrió la persecución y todos salieron de Jerusalén, menos los apóstoles. Entonces le tomó el tiempo ahora a los discípulos a predicar, a bautizar y a testificar de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la misión tiene que seguir adelante. Ahora, vamos a ver el versículo 7, porque el versículo 7 aquí cierra este pasaje, pero también nos demuestra qué sucedió, qué fueron los resultados de compartir este trabajo, qué fue el resultado de tener tanta armonía y tanto deseo para trabajar juntos. Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tres resultados vamos a ver aquí. El primero, crecía la palabra del Señor. Mientras que los discípulos y los apóstoles seguían predicando, la palabra del Señor crecía y crecía y que crecía. ¿Por qué? Porque mientras seguían predicando, muchas personas seguían añadiéndose al movimiento, al cristianismo. Mientras seguían predicando, más personas estaban buscando la verdad, más personas estaban escuchando y la palabra seguía siendo propagada como este virus en estos días. Como no saben si uno tosa, si uno solo hablar ahí va y se va propagando, pero como el virus de hoy, antes era, mientras que seguían predicando, más personas estaban siendo contagiados, ¿no? Con el Espíritu Santo para entregar su vida a Dios. Número 2, el número de los discípulos seguía creciendo, dice aquí. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, se multiplicaba y seguían creciendo el número de discípulos. Miren esto. Al ser un discípulo, a compartir el evangelio, tiene que ver dos cosas. Porque Jesús hacía dos cosas. Número 1, servía a las personas. Si necesitaban ser sanados, los sanaba. Si necesitaban ser resucitados, los resucitaba. Si tenían algo de sus ojos, que si fueron leprosos, si fueron cojos, Jesús los sanaba. Lo físico, lo material, primero. Pero también les daba la salvación. Uno sin el otro no es el evangelio. Servicio sin la salvación es solo servicio y cualquier persona lo puede hacer. No tiene que ser cristiano para hacerlo. El servicio sin la salvación es solo el servicio a la comunidad. Cualquier persona lo puede hacer. No tiene que ser cristiano, puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser cualquier tipo de persona. Ni tienes que ser alguien con un corazón bueno. Puede serlo con la intención de solo recibir algo de vuelta. Y solo dar la salvación sin la necesidad. Entonces, esto lo estamos tratando de predicar para nosotros convertirnos. Pero así no es. Eso no es la salvación. Eso no es el evangelio. El evangelio es ver la necesidad y traerle el mensaje de salvación. Porque si damos la necesidad sin la salvación, terminan siendo llenos, pero todavía se pierden. Pero si traemos la salvación sin la necesidad, ellos nos van a ver no como discípulos, sino como hipócritas. Porque ¿cómo puedo compartir el evangelio de paz y de amor, pero no estoy demostrando el amor para mi prójimo? Entonces, imagínense, si todos podemos hacer eso, si todos podemos hacer los dos, ayudar con la necesidad y compartir el evangelio, ¿quién no quiere seguir a Jesús? ¿Quién no va a seguir a este movimiento? ¿Cómo es que la iglesia no va a crecer
si estamos no solo predicando a Jesús, pero también demostrando que Jesús está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús hacía la misma cosa. Ayudaba y también compartía la salvación. Todos tenemos diferentes maneras para ayudar, todos tenemos diferentes maneras para trabajar en la obra de Dios. Y yo pensaba antes que no todos necesitaban predicar, que no todos necesitaban dar su testimonio, que pueden trabajar en diferentes maneras y eso va a ayudar a todos. Yo pensaba eso, pero este versículo, este pasaje nos está diciendo otra cosa. Están diciendo, no, en algún momento vas a tener que testificar, en algún momento vas a tener que predicar, pero no significa que vas a predicar de un púlpito, no significa que vas a predicar en diferentes iglesias, significa que yo tengo que predicar de mi testimonio, cómo Jesús me ha cambiado, cómo Jesús me ha transformado y cómo yo, siendo como cualquier otra persona, yo puedo servir con el deseo de hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque Jesús me amó primero. Y ese amor que yo tengo dentro de mí, yo lo voy a compartir con todo el mundo porque ellos necesitan saber que Jesús nos ama también y Jesús también nos quiere salvar. Entonces, el número de discípulos crecieron porque compartieron y también predicaron o testificaron de su relación con Jesús. Número 3, el último, dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué fe era eso? No era la fe tradicional, no, era la fe que hay en Cristo Jesús, la fe que aprendieron a conocer y a confiar en Cristo Jesús. Fíjense, los últimos versículos, como los últimos 10 versículos del capítulo 5 de Hechos, habla de Gamaliel, un fariseo que estaba reunido con los líderes, con los otros fariseos, con los otros saduceos, y como él estaba diciendo, mire, mis hermanos, hubieron dos personas que decían que fueron Mesías, que fueron hijos de Dios, que trajeron la palabra, el mensaje y bla, bla, bla. Y esas dos personas, cuando fallecieron o cuando fueron eliminados, cuando ese movimiento fueron eliminados, todos sus seguidores se fueron con ellos. Ya no se escuchan ellos, ya ellos no vienen, no predican, no siguen lo mismo, ya no existen. Entonces, si este movimiento, si estos cristianos, si esto viene de un hombre, esto también va a terminar. Pero si no viene de hombre y viene de Dios, entonces ustedes no van a poder eliminarlos y también ustedes se van a estar directamente en contra de Dios. Y mira qué sucedió en el capítulo 6. Eso lo dijo Gamaliel al terminar el capítulo 5, capítulo 6, ya se están convirtiendo sacerdotes. Increíble como el Espíritu Santo trabaja. Y si el Espíritu Santo puede trabajar y puede cambiar los corazones de sacerdotes como enemigos de Jesús, sacerdotes que quizás todavía estaban ministrando en el santuario, en el templo, donde ya el velo estaba rasgado, donde estaba ya en dos pedazos, porque no aceptaron al Mesías, sino lo crucificaron. Y ahora están siendo convertidos y aceptando a Jesús. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no puede trabajar en las vidas de las personas a quienes estamos sirviendo en estos días? ¿Saben? Jesús no nos necesita. O sea, Jesús no nos necesita para salvar a la gente. Jesús no nos necesita para hacer milagros. Jesús lo puede hacer, Jesús lo va a hacer. El Espíritu Santo va a convertir. Pero nosotros tenemos que ser el ejemplo, los discípulos de Jesús a este mundo hasta que ellos aceptan a Jesús en sus corazones y en sus vidas. Nosotros no podemos, yo no puedo salvar a nadie. Jesús lo puede hacer, pero yo tengo que demostrar que yo conozco a Jesús y Jesús es mi Salvador, que Jesús me salvó a mí, a otra persona, para que esa persona entonces vea que Jesús le puede salvar también. La persona no me necesita. Yo no puedo hacer nada por ninguna persona. Yo solo puedo ser las manos, los pies y la boca de Jesús para otra persona. Y hasta que esa persona acepta a Jesús y vea la diferencia que Jesús puede hacer en su vida, entonces yo tengo que seguir adelante.
La misión tiene que seguir adelante. Y cuando esa persona por fin acepta a Jesús, entonces ellos van a ver que ellos nunca dependían de mí, sino dependían de Jesús a través de mí. ¿Por qué? Porque yo fui el discípulo, yo fui el ejemplo que los llevó a conocer a Jesús. Entonces, cuando esa persona acepta a Jesús, ya va a ver que, yo tengo que depender de Jesús y no de otra persona. Nosotros no podemos depender de otras personas. Nosotros solamente podemos depender de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hubo un escritor, Niccolo Machiavelli. No sé si lo han escuchado, si lo conocen, si han leído alguno de sus libros. Niccolo Machiavelli tiene un dicho, ¿no? Se sabe que tiene un dicho, pero ese dicho no es lo que él dijo verdaderamente. Lo que él dijo era que aunque la obra o aunque el hecho condena a la persona que lo hace, al fin la razón por cual lo hizo lo puede justificar. O sea, yo puedo robar a un pan o yo puedo robar comida de una tienda hoy y yo me veo como un ladrón, pero lo estoy haciendo para mi familia que no tiene comida, entonces, no es tan malo. Ok, él lo hizo con el propósito de cuidar a su familia. Imagínense si todo el mundo, bueno, vemos, ¿no? Muchos en este mundo piensan así. Yo puedo hacer algo malo porque al fin va a salir algo bueno. Yo voy a robar este carro porque al fin yo voy a tener el dinero para pagar un bill o para ayudar a alguien. Yo voy a hacer tal cosa porque al fin mira lo que va a suceder. Es una manera muy negativa, una manera muy como diabólica de pensar y vivir nuestra vida. Voy a hacer algo malo porque al final va a salir algo bueno. No podemos, nosotros los cristianos no pueden pensar así. Pero piensa en esto. Piensa si los cristianos toman esa manera de pensar, pero para vivir una vida más como Cristo. O sea, yo me voy a esforzar, yo voy a sacrificar tiempo, yo voy a hacer lo necesario para ayudar a otra persona a conocer a Jesús. Yo voy a quizás no trabajar tanto o yo voy a trabajar más para usar el dinero para la obra misionera o para evangelismo. Yo voy a quizás dedicar más de mi tiempo a estudiar la Biblia para poder dar más estudios bíblicos a otra persona. Yo voy a sacrificar un poco de mi sueño de dormir en la noche o me voy a levantar más temprano para orar más para mi familia. ¿Cómo se puede ver nuestra iglesia, nuestro pueblo, si hacemos lo que es necesario para la salvación de otras personas como estos discípulos? Estos discípulos dijeron, mira, hay algo que tenemos que hacer, hay algo que tenemos que cumplir, ¿cómo lo podemos hacer juntos? Esta es la manera, ok, ustedes son responsables. Pum, lo hicieron, todo salió bueno y muchos más se añadieron al reino de Dios. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer mañana, en esta semana, para seguir compartiendo el Evangelio de Dios, para seguir sirviendo a nuestra comunidad, para seguir siendo las manos, los pies, la boca de Jesús a este mundo que está pereciendo, a este mundo que sigue en tinieblas, a este mundo que en algún momento va a ser destruido? Y ahora tenemos la oportunidad para aprovechar de este tiempo en familia, de este tiempo de no trabajar tanto, para compartir las buenas nuevas con otra persona. Si nosotros quizás podemos pensar así, ¿cuántos más se unirían a nuestra iglesia? O no solo, no digo nuestra iglesia, ¿cuántos más se unirían al reino de Dios? Porque en el reino de Dios no va a ser el reino adventista, va a ser el reino de Dios, la nueva Jerusalén. ¿Cuántos más podemos salvar? ¿Cuántas personas más podemos llegar con el mensaje de salvación en Cristo para que ellos también se unen con nosotros al reino de Dios? Sí, eso es mi desafío y mi llamado para cada uno de ustedes hoy. Si usted quiere tomar ese desafío, si usted quiere aceptar este llamado para ver cómo Dios le puede usar en esta semana para compartir el evangelio, para servir, para ayudar a otra persona a acercarse más, un poco más a Jesús, ponga su mano derecha en su corazón en este momento y vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre,
Señor, nosotros somos discípulos. Pensamos, decimos, Señor, que somos discípulos. Pero en realidad, Señor, tú solo sabes si somos discípulos de Jesús o no. Señor, en estos momentos nos queremos poner en tus manos para no solo ser oidores, para no solo decir que somos discípulos, sino, Señor, para actuar, para servir, para amar como los discípulos verdaderos de Cristo Jesús. Señor, yo pido por cada persona, incluyéndome a mí mismo en esta oración, que en esta semana, Señor, en estos días, que nos dé la sabiduría, que nos dé el Espíritu Santo, que nos dé, Señor, el impulso, el deseo para ser un discípulo de Jesús, servir, hacer lo que es necesario, Señor, para ganar una persona más a tu reino, no a la iglesia adventista, sino a tu reino, Señor, porque viene pronto y todos queremos estar adentro. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Les deseo un feliz sábado, un bendecido día, y Dios los cuide, los proteja y los guarde. Gracias.